la asesina más hipócrita de la historia. Bienvenidos a este video donde narraremos una historia de codicia, engaño y un oscuro secreto. En el aparentemente perfecto matrimonio de Cody Richins y Eric Richins, la ambición llevó a Cody a envenenar a su esposo Eric con fentanilo por dinero. Mensajes cifrados, reuniones clandestinas y el abrazo mortal de la droga se entrelazan en este intrigante caso. Actualmente, la justicia lucha por desenmascarar a Curry en un tenso juicio lleno de drama. ¿Lograrán revelar la verdad oculta tras su fachada de bondad, buena madre y viuda sufrida? Sumerjámonos en esta historia impactante que desafía los límites de la ambición humana. Empecemos por la aparentemente perfecta relación entre Eric Richins y su esposa. Eric Richins nació el 13 de mayo de 1982, hijo de Linda y Jen Richins, y era el mayor de 3. Le sobrevivieron sus 2 hermanas menores y su padre. Creció en un rancho ganadero arreglando cercas y acarreando heno. Según los informes, Eric también era naturalmente atlético y participaba en baloncesto, béisbol y fútbol. También era un maestro cazador, pero sobre todo amaba incondicionalmente a su familia, y era debido a esto que él dedicaba mucho tiempo a sus hijos y era el coach en ciertas actividades deportivas. Antes de conocer a Curry, Eric se estuvo casado muy temprano en sus 20, pero el matrimonio no duró mucho. Se desconocen los motivos, pero se sabe que el proceso de divorcio fue muy duro para Eric y lo dejó devastado tanto emocional como económicamente. Es por eso que estuvo soltero durante un buen tiempo antes de conocer a Curry, quien sería su última esposa. Antes de casarse, la madre de Eric le aconseja que firmen un acuerdo prenupcial, alegando que si se divorcian, cada quien se quedaría con lo que le pertenece sin intención de obtener beneficios financieros del otro, a menos que uno de ellos dos fallezca. Solo así puede el sobreviviente quedarse con el patrimonio total. Esto lo hizo para proteger a su hijo de volver a pasar una situación similar a su primer matrimonio. Ambos aceptaron y firmaron el acuerdo. Antes de que Eric y su esposa Curry se casaran, había una mujer que observaba su cortejo, Linda King, una amiga de la familia. Dijo que presentó a Curry y Eric hace años cuando trabajaba con Curry en Home Depot. Ellas eran las que atendían a los contratistas y Curry era cajera, mientras que Eric era un cliente frecuente. Después que Linda los presentaran, deciden acordar una cita y desde entonces se volvieron inseparables, hasta que finalmente le propone matrimonio. Linda dijo a un medio de comunicación que considera que ambos eran excelentes personas como individuos, carismáticos, inteligentes y que literalmente eran el uno para el otro, y desde lo que se podía ver desde afuera, parecía una relación de cuentos de hadas. Eric y Curry estuvieron casados durante 12 años. Vivían en Camas, un pequeño pueblo de montaña cerca de Park City. Eric Richins era un contratista que era dueño de su propio negocio, Richins Construction. Ambos eran profesionales, tenían su título y una maestría. Linda menciona que siempre animó a Curry a trabajar en lo que le apasionaba, pero fue hasta que se casó con Eric que obtuvo una licencia como agente de bienes y raíces en Park City, y gracias a Eric su negocio creció rápidamente. Curry nació el 20 de abril de 1990. No existe mucha información de Curry y su pasado. Se sabe que tiene 3 hijos con Eric menores de 10 años. Es escritora y agente de bienes y raíces con licencia comercial en Park City. Pero conozcamos los antecedentes. ¿Cómo es que Curry pasa de ser una viuda en duelo a ser la principal sospechosa del asesinato de su esposo y hasta el momento la única acusada? La investigación se intensifica a medida que se descubren pruebas forenses impactantes y testimonios reveladores. Eric y Curry habían estado tan enfocados cada uno en sus negocios que Eric preparó un viaje a Grecia para estar un rato a solas y tener tiempo para ellos.
pero durante este viaje él llamó a su hermana y le dijo que él creía que su esposa había tratado de envenenarlo, ya que él se había enfermado terriblemente después que ella le sirviera una bebida. Acá la incógnita es qué realmente estaba pasando dentro de su matrimonio que llevó a Eric a hacer esas acusaciones tan graves en contra de su esposa, porque lo primero que uno puede pensar si estás en otro país de vacaciones y tomas una bebida es que te cayó mal al estómago porque no estás acostumbrado, ya de último que el vaso estaba mal lavado, que fue alguna bacteria, pero como él estaba gravemente enfermo, vomitando, decide llamar a su hermana. ¿En qué se basan estas acusaciones? ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Por qué Eric sospechaba de su esposa de esta manera? Eric en algún punto dijo a su familia que si en algún momento le pasaba algo, que investigaran a Curry, su esposa. Él empezó a sospechar que su esposa quería deshacerse de él por dinero. Como mencionamos anteriormente, ellos tenían un acuerdo prenupcial donde se declaraba que si se separaban, cada quien se iba con lo que le pertenecía por su cuenta. Pero solo si uno de los dos fallece, entonces el otro puede tomar posesión total de los bienes de ambos. Pero siendo la familia una de las cosas más importantes para Eric, ¿por qué pensar que su esposa sería capaz de cometer tal acto? Para sentirse seguro, le dio a su hermana un poder generalísimo sobre sus bienes, y si él fallecía, ella iba a disponer de sus bienes, pero también los administraba mientras él estuviera con vida. Todo esto sin que su esposa se diera cuenta. 2 años después, todo iba aparentemente bien y él se sentía más seguro. Eric tenía un socio en su negocio y en la póliza de seguro de vida, su socio y su esposa eran los beneficiarios. De alguna manera, ella tuvo acceso a la aplicación del seguro y eliminó a su amigo, dejándose ella como única beneficiaria. Eric recibe una alerta de la compañía de seguros y pudo inmediatamente cancelar la modificación que había hecho su esposa y además de eso sacarla del seguro de vida y poner a su hermana en vez de ella. Un mes después decide reunirse con un abogado de divorcios y un planificador patrimonial. Curry nunca supo que su esposo había hecho estos cambios. Los documentos fiscales también indicaron que entre 2015 y 2017, Curry había comprado 4 pólizas de seguro de vida para su esposo sin su consentimiento, con beneficios de casi $2 millones en caso de fallecimiento. Eric Richins también descubrió que su esposa había tenido una línea de crédito con garantía hipotecaria de $250,000, falsificando sus iniciales, ya que él nunca supo de ese préstamo sobre su casa y además de eso, ella gastó el dinero. Curry también habría retirado $100,000 de sus cuentas bancarias de a poco. Eric había notado los cargos, pero no le había puesto atención inicialmente. Según testigos, él pensó que seguro su esposa ocupaba el dinero para su negocio y solo había olvidado reportárselo. Fue alarmante para él hasta que se sentó a totalizar los cargos que supo que algo andaba mal. Luego también se enteró que había gastado más de $30,000 de sus tarjetas de crédito, además de sacar más de $134,000 del negocio de su esposo para pagar los impuestos de ella. Entonces, él la confrontó por estos gastos y ella habría accedido a pagarle a su esposo todo lo que había sustraído de sus finanzas, que sumaba un total de $514,346. Pero todas estas acciones de Curry, ¿a qué se debían? ¿Por qué y en qué estaría gastando el dinero de su esposo tan desenfrenadamente? Ella también tenía un negocio aparentemente exitoso. ¿Qué podría motivarla a robarle a su esposo? ¿Sería este un acto de venganza? ¿Estaría pasando algo más que desconocemos? ¿Estaría planeando asesinar a su esposo desde el 2015 cuando empezó a comprar pólizas de seguro a nombre de él? Estas son muchas de las interrogantes que surgen de estos actos de Curry.
Además de esto, el abogado de la familia dijo a un medio de comunicación que Eric tenía razones para creer que ella tuvo una aventura durante su matrimonio. El abogado le dijo a The Post el jueves que a pesar de sus alarmantes sospechas, Eric se quedó con su esposa para evitar que sus 3 hijos pequeños crecieran en un hogar destruido. Vivió para estos muchachos, dijo el abogado. Creo que se habría quedado en una relación menos deseable si eso significaba que podría hacer lo correcto por sus hijos. Mientras tanto, el abogado también buscó disipar la especulación pública de que Eric padecía un problema de drogas y se había tomado una sobredosis, porque este rumor lo empezó su esposa en las primeras declaraciones tras la muerte de Eric, al indicarle a los policías que Eric había tenido un problema con ingerir medicamentos que eran para aliviar el dolor y que en algún punto en secundaria él había abusado de estos. Esto ciertamente se tomó como una fachada que ella estaba armando en caso de que se descubriera la verdadera razón de la muerte tan misteriosa de su esposo. Según los documentos judiciales, entre diciembre de 2021 y febrero de 2022, Curry había enviado un mensaje de texto a una persona con antecedentes por drogas. En los documentos, esta persona aparece con las iniciales CL, a la cual le pidió analgésicos para un inversor que padecía una lesión en la espalda. Curry Ritchie recibió pastillas de hidrocodona y aquí es donde presuntamente ocurre el segundo intento de envenenamiento, en San Valentín de 2022, tan solo 3 días después de obtener los medicamentos. Curry ordenó comida para su esposo, dejándole un sándwich en su vehículo con una nota de amor, pero después de dar un mordisco, Eric tuvo una alergia que le cortó la respiración. Logró salvarse al ingerir antialérgicos de sus hijos que tenía a la mano. Eric creía que había sido envenenado. Inmediatamente le dijo a su socio que creía que su esposa había tratado de envenenarlo. Según las pruebas judiciales, al ver que sobrevivió, Curry le habría pedido pastillas más fuertes a su dealer, diciéndole que su inversor la estaba pasando muy mal y que necesitaba algo más fuerte, como lo que consumía Michael Jackson, refiriéndose a otro medicamento. Pero a cambio de este recibió pastillas de fentanilo, que según el informe contenían fentanilo ilícito no médico, y tan solo unos días después que ella comprara más de $900 de este medicamento, Eric falleció en extrañas circunstancias. Y mientras se investigaba su muerte, Richins publicó fotos en las redes sociales recordando a su esposo. El 4 de marzo, la señora Richin llamó al 911 a las 3 de la mañana para decir que había encontrado a su esposo inconsciente. Según los fiscales del caso, les explicó a las autoridades que le había servido un cóctel de vodka para celebrar que recientemente ella había cerrado un gran negocio. Poco después escuchó un ruido en el cuarto de uno de sus hijos y fue a verlo, y se quedó dormida en el cuarto de su hijo. Más tarde regresó a su habitación y encontró a su esposo frío al tacto. También dijo en sus primeras declaraciones que había practicado RPC, primeros auxilios, a su esposo, pero que no respondió a los mismos. Una de las cosas que llamó la atención de las autoridades es que ella mencionó que se dio cuenta que su esposo estaba frío al tacto al acostarse a su lado, pero los paramédicos que presentaron lo encontraron en el piso. También se le preguntó si había usado su teléfono durante este tiempo y dijo que no, porque lo había dejado cargando en la mesa de noche de su cuarto. Cuando en realidad lo que sucedió después de las investigaciones es que el teléfono se bloqueó y se desbloqueó varias veces durante el tiempo que ella asegura estaba dormida en el cuarto de su hijo, así como también había enviado mensajes de texto para ponerse en contacto con la persona que le vendió el fentanilo. Los forenses dictaminaron que Eric tenía en su organismo una cantidad 5 veces mayor a la considerada letal. Otra de las contradicciones que resultan sospechosas en las declaraciones iniciales de Curry es que ella dijo que había practicado RCP a su esposo, pero este estaba sangrando por la boca, lo que de algún modo les hizo pensar que ella había mentido al respecto, y luego los paramédicos confirmaron que en efecto mintió.
El 5 de marzo, Curry compró una mansión valorada en $2 millones. Lo curioso de este caso es que anteriormente la pareja había tenido una discusión acerca de la compra de esta mansión. Curry pensaba que podría revender la mansión al doble de su precio en tan poco tiempo, tan solo después de hacer algunos arreglos. Sin embargo, Eric creía que no valía la pena arriesgarse e invertir tanto dinero si podría la venta no ir tan bien como se esperaba. Pero se sabe que le hizo creer a Curry que compraría la mansión para poder ganar cierto tiempo y hacer sus gestiones con los abogados. Al menos esto es lo que su hermana afirma, que él ya había tomado la decisión de no comprar la mansión. Es por esto que resulta sospechoso que tan solo horas después de la muerte de Eric, Curry adquiriera la mansión. Así que existe la incógnita si podría ser que Curry decide envenenarlo para poder comprar la mansión, quien además de adquirirla tan solo horas después de la muerte de su esposo, decide organizar una fiesta para celebrar, invitando a algunos amigos a la mansión. La hermana de Eric decide acá confrontarla y en una fuerte discusión le deja saber que no tendrá nada del dinero de Eric, puesto que todo le pertenecía a ella y que se iba a asegurar de que no tocara un centavo de la herencia. Esto provocó que Curry la agrediera físicamente y la policía se presentó al lugar. Se cree que en este momento Curry se entera de todos los cambios que había hecho su esposo y decide demandar a la familia. Curry demandó a su cuñada por más de 3.6 millones pidiendo que fuera destituida como administradora, ya que, según alegaba, un acuerdo prenupcial que ella y su esposo firmaron le daba derecho a los bienes de él si moría antes de divorciarse. Curry también peleó con la familia de Eric sobre cómo dividir el negocio de albañilería con su ex socio tras su muerte, ya que, según los documentos, ella tenía un fideicomiso reservado para sus parientes más cercanos. Uno de los eventos de este caso más impactantes que ha causado revuelo y diferentes reacciones en las redes sociales es el libro que escribió Curry. Curry escribió un libro que irónicamente habla de cómo ayudar a sus hijos a sobrellevar el dolor tras la muerte de un ser querido. Pero para la policía, ella pudo ser la que provocó la muerte de su esposo. Por lo tanto, no solo estaría lucrándose de la muerte de su esposo, sino también del dolor causado a sus hijos a través de las ganancias del libro que hasta antes de ser retirado tras su detención por Amazon había tenido buena aceptación por el público. ¿Era esto una fachada para mantener una imagen de buena madre y mujer lo suficientemente bondadoso para pensar en ayudar a otros en medio de su dolor? Esta al menos es una de las afirmantes que la familia ha hecho en su contra. La mujer publicó un libro para niños titulado ¿Estás conmigo? O en inglés Are You With Me? Y que él mismo decía en su portada dedicado a mi increíble esposo y padre maravilloso. Esto en marzo de 2023, tan solo un año después de la muerte de su esposo. Además de esto, Curry asistió a la televisión local de su estado solicitando espacio para promocionar su libro. En una ocasión, una de las presentadoras le hizo una pregunta inquietante. ¿En qué momento pensaste en hacer un libro? ¿Cómo tú y tus hijos pudieron escribir un libro en medio de tanto dolor? Curry respondió que al ver el sufrimiento de sus hijos, intentó buscar algo que les ayudara a sobrellevar el dolor. Un libro, algo para leerles, pero que no encontró nada, y de ahí nace la idea de ayudar a otros verbalizando sus sentimientos y los de sus hijos y plasmándolos en un libro. Luego de su detención, las presentadoras asistieron a distintas entrevistas donde se les pregunta si ellas notaron algo sospechoso en algún momento. Ellas dijeron que consideraban que cada quien vive su duelo de maneras diferentes y que al verlas sin emociones y no tan producida, es decir, con una chaqueta y a medio peinar, les dio la impresión que seguía sufriendo por su esposo, pero estaba tratando de mantener la compostura. Nunca pensaron que se podría tratar de algo fuera de lo normal, hasta que empezaron a recibir emails y una de ellas un mensaje privado en su cuenta de Facebook alegando que Curry había matado a su esposo y pidiéndoles que la investigaran.
Tan solo 3 semanas después de elogios en los medios de comunicación por su obra, la mujer fue arrestada. Cootie Richins fue arrestada el día lunes 8 de mayo. Actualmente enfrenta cargos por homicidio agravado y 3 cargos por posesión con tentativa de distribución de sustancias controladas. La narrativa de la fiscalía indica un motivo económico. Al 1 de marzo de 2022, Curry debía $189,840 en impuestos estatales y federales impagos y le debía a un prestamista $1,847,760 y habló con las autoridades fiscales y su prestamista por teléfono el 3 de marzo, el día antes de la muerte de Eric, dijeron los fiscales. Esta información llegó un día antes de que Cootie compareciera ante el tribunal para su audiencia de detención, que determinará si permanecerá detenida sin derecho a fianza por el resto del juicio, pero sus abogados pidieron que se retrasara la audiencia ya que las nuevas presentaciones agregan un componente adicional al cargo de asesinato agravado, alegando explícitamente que Curry mató a su esposo para obtener ganancias financieras. El tribunal acordó que la defensa debería tener más tiempo para responder y aprobó la moción para retrasar la audiencia, que ahora está programada para el día 12 de junio. Los abogados de Curry no respondieron a las solicitudes de comentarios a tiempo para este informe, y tampoco lo hizo un portavoz de la familia de Eric. Partes de la narrativa emergente de los fiscales aún plantean preguntas, especialmente sobre los 4 cómplices involucrados en la obtención del fentanilo que Curry está acusada de usar para matar a su esposo. Eso incluye el amigo de Curry que le ayudó a conseguir el fentanilo, identificado solo como CL. Las nuevas presentaciones se basan en declaraciones hechas por CL, lo que sugiere que está cooperando con las autoridades y por eso se oculte su nombre. En conclusión, la historia en desarrollo de Cootie Richins nos ha dejado con más preguntas que respuestas. Como espectadores de este intrigante caso, les invito a unirse a mí en este viaje. Coméntenme acá, ¿qué creen ustedes que realmente pasó? ¿Creen que ella fue la que asesinó a su esposo? ¿Qué pensamientos tienen ustedes acerca de este caso? Si les gusta este tipo de contenido, les invito también a compartir conmigo qué historias ustedes quisieran escuchar, qué historias quisieran que recreáramos en videos. Déjenme sus sugerencias para que juntos podamos explorar los misterios y complejidades de estos casos. Sin embargo, recordemos que todos tenemos derecho a presumir inocencia hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal de justicia. Respetemos este principio fundamental mientras estamos en espera de la verdad. Los espero en próximos videos y en los comentarios. Gracias.